Vámonos a las 17:35 horas del centro, otras cosas. Ricardo Vázquez Contreras, abogado constitucionalista y consultor jurídico. Abogado Ricardo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado don Javier Solórzano, a sus apreciables órdenes. Gracias. A ver, ¿cómo poder entender, independientemente, porque dicen que es un delito del fuero común, entonces sí podría llevarse al fiscal, pero de Morelos, pero ¿cómo entender lo que pasa desde el ámbito legal? ¿Tenía autoridad el gobierno de la ciudad, la fiscalía de la ciudad, para hacer lo que hizo, el desplante que hizo y llevárselo y tenerlo 30 días por lo pronto en la cárcel, o no? Fíjate que esto es fácilmente, se puede contestar con una arenga que se llama derecho penal del enemigo. A los enemigos del Estado, no de la sociedad, enemigos del Estado, se les aplica un derecho de excepción diferente. Fíjate que este fiscal fue detenido precisamente allá en Morelos por agentes de la Ciudad de México, cuando no tenían ni siquiera la oportunidad de poder participar en esta circunstancia, porque evidentemente no tienen la facultad para hacerlo. Sin embargo, lo hicieron con miembros del Ejército, la Marina, uniformados, etcétera. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, pues el verdadero problema es que el artículo 19 constitucional establece en primer lugar qué tipo de delitos merecen prisión preventiva oficiosa y, por supuesto, a partir de ahí ya podemos ver cuáles son los de prisión preventiva justificada. En este caso fue vinculado a proceso el fiscal morelense Uriel Carmona, violentando su fuero, porque primero tenían que desaforarlo para poderlo presentar ante un juez de control. Es decir, es desafiado el proceso, es un proceso evidentemente en donde la política se encuentra por encima del Estado de Derecho, estimado Javier. Abogado, pero caray, hombre, digo, no es que uno digamos, uno no se asusta, ¿no? Pero yo me pregunto, hasta el presidente lo avaló, dijo hoy que todo estaba muy bien, que estaba hecho bien, y mira que entiendo que de repente esto de la ambigüedad del Estado de Derecho, pero en una situación como esta, pues es como para ponerse a pensar en qué estamos, porque, digamos, uno no puede dejar de pensar en todos los aspectos políticos que hay detrás de esto, pero por lo que lo detienen, te pregunto, ¿quién determina que la versión de lo que le pasó a Ariadna está en la razón jurídica del gobierno de la ciudad o del gobierno de Morelos? ¿Quién lo determina? Bueno, evidentemente es la competencia que tienen para poder tomar el caso. En este caso se dio todas las circunstancias en el estado de Morelos, por lo tanto la Fiscalía de la Ciudad de México, desde mi punto de vista, excedió la competencia para trasladarle responsabilidad a un fiscal de Morelos que, dicho sea de paso, goza de fuero constitucional. Y aquí viene el problema político, porque la Constitución es política. ¿Qué quiere decir esto, estimado Javier Solórzano? Que la Constitución puede ser interpretada de acuerdo al movimiento político que se encuentre en poder en el turno correspondiente, para que sea más fácil de comprender este contexto. Siempre es necesario que nosotros verifiquemos cuál es el contexto político, para entonces entender que la Constitución, al ser política, pues les otorga todo este tipo de circunstancias para que puedan actuar. Ahora, ya veremos si el Poder Judicial de la Federación determina la legalidad de las actuaciones que se han realizado en contra del fiscal morelense. Esta es la circunstancia. Recuerda, el poder siempre va a defender sus actuaciones, pero afortunadamente contamos con un Poder Judicial Federal independiente, que es el que va a determinar si las actuaciones fueron apegadas a derecho o no. Yo veo un desaseo. ¿Por qué? Porque el fiscal de Morelos sigue teniendo fuero, no ha sido desaforado y por lo tanto no debería de ser aprehendido ni puesto a disposición de un juez de control de la Ciudad de México. A ver, una pregunta. El fiscal de Morelos tenía, bajo esta circunstancia, la atribución
de poder detener a la fiscal de la Ciudad de México? No. La No, fiscal, no la tienen. fiscal de la Ciudad de México tiene la atribución para detener al fiscal de la Ciudad de México, del Estado de Morelos. No tiene la facultad, porque tenemos una división de poderes, estimado Javier. Tenemos una división de poderes y tenemos que revisar los trámites y los procedimientos precisamente para las controversias constitucionales de desafuero, así como verificar precisamente que el fuero fue diseñado para evitar este tipo de actos de molestia, porque evidentemente van en contra de todos los habitantes del estado de Morelos. Se han quedado sin fiscal derivado de otra circunstancia solicitada por otro fiscal de otra entidad federativa. Entonces, es totalmente desaseado el proceso. Sí. Y ya veremos, vas a ver cómo un juez federal va a terminar dándole la razón por este asunto en particular. A lo mejor ya le tienen cocinado otro tipo de imputaciones, pero por este delito en particular creo que ha sido excesivo el actuar de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Híjole, es que uno no puede dejar de pensar en la mala relación, ¿no? Este abogado que tenía con Cuauhtémoc Blanco y las carpetas que se asegura tenía abiertas sobre Cuauhtémoc Blanco en función de toda una serie de demandas en contra del todavía gobernador, ¿no? Es correcto. Esto deja en evidencia el desaseo constitucional, precisamente para respetar los fueros. El fuero no fue inventado para que la gente cometiera tropelías. El fuero fue inventado precisamente para que no existieran este tipo de circunstancias de atropello de un poder hacia el otro, sino que les dieran la oportunidad de defenderse y que precisamente los congresos estatales, o en su caso el Congreso General, pues tratara precisamente el desafuero para tales efectos y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que le iniciaran los procedimientos correspondientes penales. Sin embargo, sí yo veo un exceso de poder en este caso. No estoy defendiendo estrictamente al fiscal morelense, a quien no conozco, pero sí veo un desaseo en el proceso de su eventual implicación en este tema, al cual le dieron precisamente un mes más todavía para que quede en prisión preventiva justificada. Pero como bien dices, abogado, pues en este mes le van a juntar todo lo habido y por haber. Ahora yo me pregunto, si no hay debido proceso, abogado, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que venga de las otras acusaciones, un poco lo está haciendo el gobernador de Veracruz, los detiene por cosas nimias y ya que los tiene dentro les abre carpetas y ahí los deja metidos un buen rato, ¿no? Como yo te diría, ¿y dónde está la defensa que cualquier ciudadano debe de tener más allá de filias y fobias políticas? A esto se le llama precisamente, estimado Javier, en la doctrina como derecho penal del enemigo. Sí. Es no el enemigo de la sociedad, sino el enemigo de las instituciones y de quien las enarbola. Ajá. Oye, y esos 30 días, ¿quién maneja la fiscalía en el estado de Morelos? Pues debe de nombrarse precisamente a través del Congreso del Estado, quien supla esta ausencia. Es algo sui generis en este país, atacar al poder constituido, así sea un fiscal, y dejar en estado de indefensión a todo un estado de la República y atacar esos poderes constituidos legalmente. Si él cometió algún acto, bueno, debieron de haber solicitado precisamente su desafuero, e iniciarle los procedimientos correspondientes. Pero pues no me queda la menor duda de que aquí la política está por encima de la justicia. Esto entiendo que no es nuevo, ha pasado en muchas ocasiones en este país, pero aquí el asunto está en que, pues ahora sí que el fiscal ya está, además también hay otra cosa, con lo que sabe el fiscal se convierte en un elemento pues de riesgo, ¿no? O lo que dice el fiscal, ¿no? En las muchas entrevistas que dio antes de que lo detuvieran, pues se habló de muchas cosas que él tenía y que conocía y se venía hablando desde antes. Entonces, pues se juntan riesgo uno tras otro, ¿verdad?
es precisamente lo que Gunther Jacobs conocía como derecho penal del enemigo, es que le puede hacer daño a determinados personajes y van a optar precisamente por mantenerlo en prisión, no solo con este proceso, igual le van a aperturar otros, tienen todo un mes para llevarle a cabo y actuarle todas las consignas que tengan políticas o legales en su contra. Yo veo muy difícil que vaya a salir en un mediano plazo, probablemente pueda ganar por esta circunstancia en un amparo, pero estamos hablando de 2 o 3 años todavía, estimado Javier. Híjole. Bueno, pues muchas gracias, abogado. A mí me inquieta porque esto del derecho penal del enemigo o derecho penal político puede aparecer por todos lados, ¿no? O sea, puede aparecer ante cualquier circunstancia. Fíjate lo que decía hoy, pensaba yo, Santiago Nieto, ¿no? Que dice Santiago, no, lo que pasa es que se está haciendo un uso político de la UIF. El Estado, todo el poder del Estado puede ser utilizado en su contra, sí, con lo que se conoce precisamente como la doctrina del derecho penal del enemigo, ajá, y llevarles a cabo extinción de dominio de bienes, cuentas, dejarlos en prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa, hacerles gastar o múltiples cosas más. Es lamentable, pero esta Constitución ya no da para más, estimado Javier. Ha sido modificada más de 760 veces, ya no tiene ni pies ni cabeza y por lo tanto sus legislaciones reglamentarias pues adolecen de este tipo de circunstancias que nos den certeza y legalidad jurídica a todos los mexicanos. Y en el caso concreto de quienes gozan del fuero, bueno, si alguien que tiene fuero no se lo respetaron, imagínate a alguien como tú, como yo de aquí. No. Ahora sí que ni les demos ideas. Muchas gracias, abogado Ricardo Vázquez Contreras. Gracias. Te abrazo con afecto. Saludos a tu gentil auditorio. Gracias. 17:48 en hora del